Señor presidente, yo creo que uno de los temas que más preocupa a una América Latina fue el incidente de Semana Santa. ¿En qué estado se encuentran hoy las relaciones entre el poder civil y el poder militar en la Argentina? Yo creo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que en la Argentina hay normalidad. Aquí en ningún momento estuvo en peligro la democracia, porque, como usted sabe, el pueblo argentino demostró muy categóricamente su decisión irrevocable de definir su destino, de vivir en el marco de la libertad y de acompañar a la democracia de todos. De modo que lo que ocurría era algún riesgo que sí corríamos de que se produjeran episodios que podían conducirnos a algún tipo de enfrentamiento que podía ser muy negativo para la salud de la República, ¿verdad? Por eso fuimos tomando una serie de medidas que creo yo que han permitido, al mismo tiempo que quedó perfectamente establecido que no hay impunidad en la Argentina, marchar hacia adelante mirando con más firmeza hacia el futuro. Presidente, dentro de esta serie de medidas se podía hablar de la ley de obediencia debida. ¿Habrá algo más? ¿Se hablará de amnistía? No, nosotros precisamente creemos que hemos dado cumplimiento a lo que ha sido un programa que hemos sometido a la voluntad de los argentinos. Lo que yo he hecho ahora no es otra cosa que concretar lo que me había comprometido en la campaña electoral, los distintos niveles de responsabilidad, un nivel primero de quienes tomaron la decisión de actuar como se lo hizo, un segundo de quienes cumplían órdenes y un tercero de quienes se excedieron en el cumplimiento de esas órdenes. A mí me hubiera gustado que todo esto hubiera surgido de la decisión judicial, pero llevábamos ya 3 años de juicio y me pareció conveniente que hubiera una decisión legislativa con el propósito de abreviar episodios que, como le decía recién, podían dar pábulo a episodios que no eran convenientes para la salud de la República. En ningún momento habrá entonces amnistía, como alguna gente Nosotros espera. no hemos hablado jamás de amnistía. Presidente, sentimos también por las noticias que llegan a nuestro país algo que está renaciendo en algunos países de América y creo que también lo vemos con preocupación, que es la subversión, el terrorismo. ¿Cree usted que está resurgiendo en la Argentina? No, de ninguna manera. Aquí yo creo que hay algunos episodios también vinculados a sectores de la ultraderecha que ven cómo se les escapa de la mano la posibilidad de volver al viejo esquema dictatorial y, bueno, producen algunos hechos, como algunas bombas en los comités de la Unión Cívica Radical, esta cosa otra aberrante del problema macabro de atentar contra los restos del general Perón, pero así como manifestación sistemática de un rebrote de tipo subversivo no existe esto en la Argentina. Presidente, precisamente usted habla, y en su país se habla de la ultraderecha, se habla de la ultraizquierda. Su ministro del Interior hablaba hace algunos días que la ultraderecha estaba tratando de desestabilizar a la Argentina. ¿A quién se refiere usted como ultraderecha, como presidente? ¿A personas, a grupos? No, ¿A quién se le califica? Yo creo que son aquellos que a través de los tiempos han trabajado con el propósito de impedir la democratización. En la Argentina se conoce, desde luego, que tienen nombres propios que el presidente no va a dar, pero todo el mundo sabe a quién se refiere acá en nuestro país cuando se dice de estas cosas. Señor presidente, usted ha llamado a la unidad nacional. ¿Qué significado tiene? ¿Simplemente el de llamar a los partidos distintos al suyo a ponerse de acuerdo en temas nacionales o simplemente a participar de su gobierno con alguna responsabilidad? Son distintas posibilidades, ¿verdad? Yo creo que, primero que nada, la unidad nacional es la de encontrar comunes denominadores que deben ser defendidos por el conjunto nacional, sin perjuicio de otras divergencias que pueden mantenerse con relación a otros temas realmente secundarios. Yo creo que un pueblo es realmente una nación cuando ha definido estos objetivos fundamentales y todos
se ponen a luchar detrás de su concreción. Desde luego que también nosotros estamos siempre dispuestos a hacernos acompañar por lo mejor de cada partido político, sin pensar ni preguntarles de dónde viene cualquier hombre que sirva a la nación y que sirva a la democracia, es bienvenido en el gobierno de la Unión Cívica Radical. De modo que yo pienso que son gestos, son un conjunto de valores. Yo creo que es más importante esto que lo ideológico. Nosotros quizás en este tiempo argentino, por lo menos, podemos dejar para más adelante la discusión acerca de los aspectos más sofisticados de la ideología de cada uno y ponernos a construir la Argentina que estaba bastante destruida cuando la recuperó el pueblo. ¿Y usted está satisfecho de eso que se ha logrado ya políticamente en su país? Bueno, un presidente no debe estar nunca satisfecho. Yo creo que hemos avanzado. ¿Ha encontrado hueco en los otros partidos, sí, presidente? Sí, desde luego que sí, en buena medida. Nosotros hemos originado, además de esta prédica de Unión Nacional, una convergencia programática y estamos acompañados por otros partidos políticos también en esto. De todos modos, le decía, falta mucho por caminar. Su ministro también del Interior, el señor Trócoli, decía hace 2 días que debía haber un contrato mínimo entre el gobierno y la oposición para defender la democracia. Sí, ¿Qué creo que eso significa? está dado. ¿Qué Eso está dado, es decir, la aceptación de pautas fundamentales que por encima del rol que cada uno deba ocupar en el gobierno o en la oposición deben ser respetadas. Eso está dado en nuestro país. No se necesita el contrato, existe. Existe el contrato. No, si usted quiere llamarlo de esa manera. Usted se dará cuenta que el ministro ha utilizado una metáfora, ¿verdad? Presidente, el plan austral, la situación económica de su país, ¿cree que ha dado resultado? ¿Hay que modificarlo? ¿Hay que cambiarlo? Indudablemente ha dado un extraordinario resultado. Yo creo que nos hemos salvado de la hiperinflación. Todavía hay problemas estructurales en la Argentina que generan un impulso inflacionario y hay tal vez una cultura de la inflación que también genera inflación, pero estamos muy conformes en cuanto a sus resultados. El país ha comenzado a crecer después de muchos años de desastre económico, ya ha comenzado a crecer a pesar del peso tremendo de la deuda externa, de la incomprensión de los países más desarrollados, a pesar de la caída de los precios internacionales de nuestros productos, de modo que estamos convencidos de que estamos en el buen rumbo. Se quejan algunos industriales, presidente, de los intereses, de los elevados intereses. ¿Qué va a pasar con ellos? Que me den una solución. Yo también me quejo de los intereses altos. No me gusta, pero ahí el gobierno no tiene mucho que ver. Es decir, el gobierno tiene que ver en cuanto si tiene déficit, acude al crédito y compite con el sector privado, lo que puede hacer subir las tasas. Nuestra preocupación es bajar el déficit de modo de que no tengamos que acudir a la banca con el propósito de financiarnos, pero tampoco podemos terminar con el déficit de la noche a la mañana. Hemos recibido como 12 puntos del producto, estamos en 3 puntos del producto del déficit, computando los servicios de la deuda externa, es un esfuerzo mayúsculo. De todos modos, insistimos en esta política y procuraremos que cada vez recurra menos el Estado. Pero el problema es más que las tasas, incluso la financiación a largo plazo, que es lo que nos está faltando a los argentinos. Presidente, precisamente en unas declaraciones que leí esta mañana, el presidente del Citicorp hacía un elogio del manejo de la deuda externa de Argentina, el manejo del plan austral. ¿Qué recomienda usted hoy después de refinanciar, reestructurar, no pagar? ¿Cuál es la posición que cree que América debe asumir? Yo me libro de recomendar. Simplemente lo que yo creo es que aquí esto no puede seguir así. No puede seguir. Aquí hay que congelar los intereses, ponerlos a un nivel histórico, unos intereses mínimos, y esta será la única manera en que podrá marchar América Latina. Presidente, uno de los temas que sigue siendo factor decisivo en América Latina es el tema de la paz en Centroamérica, el plan de Contadora. ¿Cree usted que Contadora está marchando, presidente? Por el contrario, debemos buscarse hoy en día ya mecanismos después de algunos años para Contadora llegar a la debe paz. marchar. A veces no marcha,
pero no por falta de voluntad de sus integrantes. Es una esperanza para la solución del problema, Contadora, y es una esperanza para una solución latinoamericana del problema. ¿Sigue respaldando la Argentina, por lo tanto, el plan de Contadora? ¿O cree que el plan de Arias, del presidente Costa Y el plan de Arias es tener... un poco el plan de Contadora. ¿Sigue entonces Sí, creyendo en Contadora? Me imagino que en Colombia también. También, exacto, presidente. Se habla mucho de la reforma de la Constitución, presidente, la reforma constitucional que su gobierno quiere plantear. ¿Va a ser antes o después de elecciones que su gobierno la va a presentar? No, esto es un problema bastante más complejo. Nosotros enviaremos seguramente durante el mes que viene el proyecto al Congreso de la Nación, será considerado con posterioridad a las elecciones, necesita los 2/3 de la Asamblea Legislativa para considerarlo, es decir, no para considerarlo, necesita ser aprobado por los 2/3 de la Asamblea Legislativa y luego llamar a constituyentes. Es un proceso complicado y largo. Yo creo sí que es absolutamente necesaria una reforma de la Constitución en la Argentina. Para esa reforma, como dice el presidente, se necesitan las 2/3. ¿Está usted tranquilo, si se puede decir, confiado del triunfo de su partido en las próximas elecciones de septiembre? Sí, sin duda, pero no voy a tener los 2/3 en el Congreso. De ninguna manera. Pero está confiado en que su partido ganará las elecciones. Sí. Vamos a andar mejor, incluso vamos a ganar más provincias de las que ganamos en el 83. Presidente, con relación al tema de las Malvinas, toca llegar. ¿Ha habido algunos acercamientos, algunas nuevas conversaciones? ¿Su reciente viaje a Europa ha servido para un paso nuevo? No hemos tenido conversaciones con Gran Bretaña en este sentido. ¿Por ahora el problema quedará donde está? Desde luego, con un reclamo permanente de la Argentina, que esperemos sea escuchado en alguna oportunidad por el gobierno de Gran Bretaña. No hemos perdido la esperanza. ¿Usted aspira a la reelección, presidente? No, señor. No aspira a la reelección. Bueno, presidente, de verdad le queremos agradecer este reportaje. No, yo muy agradecido, y permítame enviarle un saludo fraterno a todos los colombianos sin excepción y a los muchos amigos que tengo por allá. Gracias, presidente. Presidente, usted es fanático del fútbol también, ¿no es cierto? Me gusta el fútbol, sí. ¿Cómo vio el triunfo? Toca preguntarle también porque la gente espera el triunfo de Colombia sobre su país. Bueno, me parece correcto, a veces hay que ganar y a veces hay que perder. Creo que por encima de todo lo que se mostró en Colombia es una muy buena actitud deportiva. Muchas gracias, señor presidente. Un tipo de enfrentamiento que podía ser muy negativo para la salud de la República, ¿verdad? Por eso fuimos tomando una serie de medidas que creo yo que han permitido, al mismo tiempo que quedó perfectamente establecido que no hay impunidad en la Argentina, marchar hacia adelante mirando con más firmeza hacia el futuro. Presidente, dentro de esta serie de medidas se podía hablar de la ley de obediencia debida. ¿Habrá algo más? Quienes tomaron la decisión de actuar como se lo hizo, un segundo de quienes cumplían órdenes y un tercero de quienes se excedieron en el cumplimiento de esas órdenes. A mí me hubiera gustado que todo esto hubiera surgido de la decisión judicial, pero llevábamos ya 3 años de juicio y me pareció conveniente que hubiera una decisión legislativa con el propósito de abreviar episodios que, como le decía recién, podían dar pábulo. Señor presidente, yo creo que uno de los temas que más preocupa a una América Latina fue el incidente de Semana Santa. ¿En qué estado se encuentran hoy las relaciones entre el poder civil y el poder militar en la Argentina? Yo creo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que en la Argentina hay normalidad. Aquí en ningún momento estuvo en peligro la democracia, porque, como usted sabe, el pueblo argentino demostró muy categóricamente su decisión irrevocable de definir su destino, de vivir en el marco de la libertad y de acompañar a la democracia de todos. De modo que lo que ocurría era algún riesgo que sí corríamos de que se produjeran episodios que podían conducirnos a algún... ¿Se hablará de amnistía o No, usted no, que no. ya Nosotros precisamente creemos que hemos dado cumplimiento a lo que ha sido un programa
que hemos sometido a la voluntad de los argentinos. Lo que yo he hecho ahora no es otra cosa que concretar lo que me había comprometido en la campaña electoral, los distintos niveles de responsabilidad, un nivel primero de